La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, nos encontramos nuevamente aquí en este su programa de la liturgia, de nuestra fe, de nuestra celebración en los sacramentos, con esta fe que debemos hacer acrecentar, que se desarrolle, que seamos hombres de fe viva, iglesia viva en la fe, evangelizada y evangelizadora, misionera para siempre, según el mandato de Cristo. Iniciamos nuestro programa con esta oración al Espíritu Santo con el corazón. Te invoco, Espíritu Santo, con todo mi corazón. Escúchame. Quiero obedecer tus voluntades. Lléname de tus dones. Sálvame de este modo. Que cumpla tus preceptos. Espíritu Santo, te invoco. Sálvame y dame la sabiduría para que viva cumpliendo lo que tú quieres que haga. Solo tiene sentido el vivir haciendo lo que tú deseas. Las noches se me hacen cortas pensando en lo que me invitas a vivir. Medito tu palabra. Medito en lo hermoso del estar contigo, en lo hermoso de vivir al modo de Jesús, de buscar parecerme cada día a Él. Escucha mi voz según tu cariño por mí. Atiéndeme así, con la misericordia que llena el corazón del Padre. Espíritu Santo, vivifícame. Haz que viva la verdad. Tú estás cerca de tu siervo. Tus caminos son caminos de luz. Por ellos deseo andar. Tus misericordias son muchas. Oh Espíritu Santo, mi corazón desea cumplir tus preceptos. Dame vida según tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, a mi corazón. Harás algo hermoso de él. Transfórmame. Tu palabra es el principio de todo y el fin de todo. Es mi principio y es mi fin. Tu palabra es la verdad de mi existencia. Ven, Señor, a este corazón que te desea y anhela. ¿A dónde caminar sin ti? ¿Por cuáles veredas transitar sin tu compañía, buen Señor? Vuelve tu cariño a este tu siervo que te ama y te necesita. Defiende tu amigo, defiende mi causa y rescátame, pues me puedo perder en la nada. Te lo pido por Jesucristo, mi amado hermano. Amén. Hermanos, hemos ya iniciado nuestro nuevo año, nuestros nuevos propósitos, que los vayamos cumpliendo día a día. Y hemos reflexionado acerca de las características de nuestra fe católica. La fe católica está al alcance de todos, ya lo habíamos reflexionado. La fe católica en el programa pasado la habíamos reflexionado, es razonable. Ahora la fe católica es fruto de revelación. Tenemos que preguntarnos con el yucat, hacer la pregunta: ¿podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón? Ya la hemos comentado. Ahora vamos a hacer el comentario del catecismo. La razón humana puede conocer a Dios con certeza, y lo fuimos afirmando durante nuestros programas pasados. El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe hay más de lo que se ve. El orden, la belleza y la evolución del mundo señalan más allá de sí mismas en dirección a Dios. Habíamos reflexionado, o más bien, Santo Tomás de Aquino da 5 vías para conocer a Dios y las hace a partir del orden de la creación.
porque es causa eficiente, por el orden tan perfecto que hay. Y lo explica filosóficamente. Y aquí decimos, todo hombre está abierto a la verdad, al bien y la belleza. Todo hombre oye dentro de sí la voz de la conciencia, porque es ahí donde se encuentra Dios. Que si no existieran leyes, normas y códigos de vida para el hombre, nuestra conciencia nos bastaría. Allí está inscrito. Vulgarmente, como cuando a veces pasan en la televisión, en las películas, la voz del angelito malo y la voz del angelito bueno. Pero la conciencia es el mismo Dios. La conciencia es la que nos dice si vamos por el buen camino, y la conciencia es la que nos va diciendo si estamos equivocando el camino, o si definitivamente estamos abandonando la verdad misma. El hombre oye dentro de sí la voz de la conciencia que le impulsa hacia el bien y le alerta ante el mal. La conciencia no nos puede fallar porque es la voz del mismo Dios. No nos va a dar palmadas, simplemente nos va a decir no es el camino correcto. Quien sigue esta pista razonablemente encuentra a Dios. Y dice el catecismo, según San Alberto Magno, la más noble fuerza del hombre es la razón. El fin más elevado de la razón es el conocimiento de Dios. Pío XII, en una de sus encíclicas, la Humani Generis, nos va a decir, de ahí procede que en semejantes materias los hombres se persuadan fácilmente de la falsedad, o al menos de la incertidumbre de las cosas que no quisieran que fuesen verdaderas. Lope de Vega, este poeta español, dirá, era su esfera Dios para quietarse, y como fuera de él lo pretendía, no pudo hasta tenerle sosegarse. Y entonces hacemos la siguiente pregunta del catecismo, ¿por qué entonces los hombres niegan a Dios si pueden conocerlo mediante la razón? Conocer, dice el catecismo, conocer al Dios invisible es un gran reto para el espíritu humano. Ha sido dotado de la inteligencia, de la memoria y de la imaginación, del entendimiento, de la comprensión y del razonamiento. El hombre tiene en su espíritu las facultades necesarias, es decir, los medios necesarios para encontrar y conocer a Dios. Muchos se acobardan ante Él, otros no quieren conocer a Dios. ¿Por qué no quieren conocer a Dios? Porque ello supondría tener que cambiar su vida. Por eso, para muchos es más fácil decir yo soy ateo. No profeso ninguna religión, porque simplemente voy a hacer lo que a mí se me antoje. No me pongan reglas, no me recuerden que tengo conciencia, no me hablen de Dios porque tengo que cambiar mi vida. Quien dice que la pregunta acerca de Dios carece de sentido porque no se puede resolver, se lo pone demasiado fácil. Así es. No me pregunto ni para dónde voy, ni quién es Dios, ni quién soy. Y así me evito comprometerme. La siguiente pregunta entonces dice el catecismo, ¿se puede acaso captar a Dios mediante conceptos? ¿Podemos hablar con sentido acerca de Él? Aunque los hombres somos limitados y la grandeza infinita de Dios nunca cabe en los conceptos humanos finitos, sin embargo, podemos hablar acertadamente de Dios, no confusamente ni equivocadamente, acertadamente, porque fuimos hechos a imagen, semejanza de Dios. Entonces el Espíritu, por su propia naturaleza, que es de origen divino, encuentra con certeza a ese origen de donde salió, Dios mismo. Para decir algo acerca de Dios utilizamos imágenes imperfectas y representaciones limitadas. Cada palabra sobre Dios está, por tanto, bajo la reserva de que nuestro lenguaje no está a la altura de la grandeza de Dios. Jesús mismo nos lo va a recordar. Es que si no hacen caso a mis palabras, no lo van a llegar a conocer.
Por eso debemos purificar y perfeccionar una y otra vez nuestra manera de hablar de Dios. Entramos así entonces a nuestro tema acerca de la tercera característica. La fe cristiana católica es fruto de revelación. Las interrogaciones que nos motivan a reflexionar el tema, tenemos que decir: lo que el cristianismo dice sobre Dios es solo fruto o el punto de llegada de lo que el hombre se ha puesto a pensar sobre Dios. Lo que el cristianismo dice sobre Dios es lo mismo que dicen otras religiones. Como algunos afirman, para conocer a Dios, cualquier religión nos lleva a Dios, pero no con la perfección que en la que Jesús nos ha venido a hablar. Pregunta número: para llegar a afirmar lo que los cristianos pensamos sobre el ser humano, por ejemplo, para decir que el hombre es el centro del universo, o decir que estamos llamados a gozar para siempre de Dios cara a cara, ¿acaso la humanidad ha necesitado o necesita que Dios se lo diga? ¿Acaso Dios se puede comunicar con el ser humano? ¿Acaso tenemos necesidad de que Dios nos diga todo lo que tenemos que hacer o para qué vivimos? ¿Por qué? Entonces, en unos momentos más daremos respuesta a estas y muchas interrogantes, o clarificar estos aspectos de nuestra fe. Y en unos momentos más nos escucharemos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Colesterol: 2 cucharadas de miel con 3 cucharaditas de canela, mezclados con 16 onzas de agua y tomadas 3 veces al día, reduce el colesterol un 10% en 2 horas. Tomado diariamente, elimina el colesterol por completo. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar, para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Podemos dar unas respuestas entonces, hermanos, generales y opciones de la fe cristiana, junto con este resumen de la fe cristiana y junto con el catecismo del Yucat. Precisamente por llamarnos hombres de fe, los cristianos vemos las cosas y vivimos nuestra vida apoyados no solo en razonamientos humanos, no solamente en nuestra inteligencia, sino también en nuestra fe en un Dios que se ha manifestado a los hombres.
Dice el Concilio de Letrán en el Catecismo del Yucat: entre el Creador y la criatura no se puede señalar una semejanza tal que la diferencia entre ellos no sea mayor todavía. Y entonces, la pregunta que hace el Catecismo es: el hombre, ¿por qué tuvo Dios que mostrarse para que sepamos cómo es? Y entonces responde: el hombre, mediante la razón, puede conocer que existe Dios, pero no cómo es Dios realmente. Pero como Dios quería ser conocido, se ha revelado a sí mismo. Y dice el Catecismo: Dios no está obligado a revelarse a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho todo por un acto de amor. La creación, la redención, nuestra salvación es acto de amor solamente. Como en el amor humano podemos saber algo de la persona amada solo cuando nos abre su corazón. Del mismo modo, solo sabemos algo de los más íntimos pensamientos de Dios porque el Dios eterno y misterioso se ha abierto por amor a nosotros. Así que el verdadero amor humano, cuando una persona ama a otra, no tiene por qué andar investigando por otros medios a la persona amada, sino lo que le revele su corazón. Porque ese es el verdadero amor, incondicional, que no tiene otra muestra más que: quiero ser tu amigo por amor. Algunas parejas van a decir: quiero ser tu novio, quiero ser tu novia, quiero ser tu esposo, quiero ser tu esposa, solamente por amor. ¿Qué importa el pasado? Ahorita yo estoy contigo y solamente por amor. Así Dios solamente ha abierto sus pensamientos, su gran misterio, por amor a nosotros, desde la creación, pasando por los patriarcas y los profetas, hasta la revelación definitiva de su propio Hijo Jesucristo. Dios ha hablado una y otra vez a los hombres. Y dirá San Pablo: al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo por medio de una mujer, nacido bajo la ley. En él nos ha abierto su corazón y mostrado claramente para siempre su ser más íntimo. Así que lo que el cristiano habla de Dios, dejando un poquito el catecismo del Yucat, ahora tenemos que decir nosotros: lo que el cristiano habla de Dios es porque cree que lo ha recibido de Dios mismo. No es primeramente porque lo haya sacado de sus propios razonamientos. Cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le dijo: feliz de ti, porque esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. El cristiano, junto con creyentes de algunas otras religiones, por ejemplo el islamismo y el judaísmo, es el que ha captado que Dios no es un ser mudo o incomunicado, sino que puede y ha querido de hecho comunicarse de muchas maneras con nosotros los seres humanos. La Biblia, en la carta a los Hebreos, dice expresamente en el capítulo 1, versículo 1 y siguientes: muchas veces y de muchas maneras Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora lo ha hecho por medio de su Hijo. Y uno de los salmos se dice de una manera un tanto violenta: gente tonta, ignorante, pónganse a pensar, el que creó el oído no va a oír, el que formó los ojos no va a ver, el que instruye al hombre no va a saberlo, dice el Salmo 94 en su versículo 8 y siguientes. El Salmo 115 nos dirá, en cambio: los ídolos tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, tienen manos pero no tocan, tienen pies pero no caminan. Cuando los cristianos decimos que Dios nos habla,
Es claro que no creemos que Él nos hable de ciencias naturales, o de técnica, o de medicina, o de leyes, o de empresas, porque sabemos que Él nos ha confiado este mundo y nos ha dado de antemano como humanidad, y no tanto como individuos aislados, sino todo lo necesario para irlo dominando. Así nos hacemos la pregunta junto con el Catecismo del Yucat: ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, Dios se revela como el Dios que ha hecho el mundo por amor y que es fiel al hombre, incluso cuando éste se separa de él por el pecado. Así que en la Dei Verbum, aquí el Catecismo nos dice que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu y se hacen consortes de la naturaleza divina. Así que revelación, ¿qué es revelación? Significa Dios se abre. Dios se muestra a sí mismo y habla al mundo voluntariamente. En la pregunta que hacíamos, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento?, tendríamos que comentar: Dios se da a conocer en la historia. Sella con Noé una alianza para salvar a todos los seres vivos. Llama a Abraham para hacer de él un padre de muchedumbre de pueblos y bendecir en él a todas las familias de la tierra, dice el Génesis 12:3. El pueblo de Israel, nacido de Abraham, será su propiedad personal. Dios se da a conocer a través de Moisés por su nombre misterioso, Yahvé, que significa yo soy, en Éxodo 3:14. Libera a Israel de la esclavitud en Egipto, sella una alianza en el Sinaí y por medio de Moisés da a su pueblo la ley. Una y otra vez envía Dios profetas a su pueblo para llamarlo a la conversión, a la penitencia y a que no se le olvide a renovar la alianza. Los profetas anuncian que Dios establecerá una alianza nueva y eterna, que realizará una renovación radical y una redención definitiva. Esta alianza estará abierta a todos los hombres. Así que cuando los cristianos decimos que Dios nos habla, es claro que no creemos que Él nos hable de ciencias naturales o de técnica o de medicina, porque sabemos que Él nos ha confiado este mundo y nos ha dado de antemano, como humanidad y no tanto como individuos aislados, todo lo necesario para irlo dominando. Cuando Galileo y los que lo condenaron pensaban que la Biblia afirmaba que el sol era el que estaba dando vueltas alrededor de la tierra y no al revés, estaban ambos en el error, porque la Biblia habla de las cosas como los hombres las vemos y como hablamos de ellas en la vida ordinaria, y no como la ciencia sabe que son. Sería una presunción ridícula el querer hablar científicamente cuando en la conversación diaria estamos hablando de las cosas ordinarias de nuestra vida. Si una mamá le dice a su hijo: levántate ya porque ya salió el sol, sería una idiotez que el hijo le replicara diciendo que está equivocada porque el sol no se mueve. Cuando decimos que Dios ha venido en ayuda de nuestra ignorancia, lo decimos para indicar que nos ha manifestado con mayor claridad y con mayor certeza quién es Él, porque los hechos demuestran que nosotros no lo vemos directamente y que incluso hemos inventado un montón de tonterías sobre Él. Dios nos habla de quiénes somos nosotros, porque Él es el que nos ha hecho y sabe mejor que nosotros cómo funcionamos y cuáles son los planes que Él tiene sobre nosotros y sobre todas las demás criaturas y todas las demás cosas que Él ha hecho. Y además, la historia del pensamiento humano nos muestra toda una serie de estupideces que los hombres hemos pensado sobre el ser humano. Basta con asomarse un poco a ver lo que muchos piensan sobre quién es Dios, quién es el hombre y cómo debemos portarnos unos con otros, para ver
la enorme diferencia de lo que piensa o debe pensar el cristiano en comparación con otras doctrinas y formas de vivir. En fin de cuentas, los cristianos decimos que nuestra fe es fruto de una revelación en donde Dios nos manifiesta quién es Él, quiénes somos nosotros, qué son las cosas, cuál es la conducta que debemos tener con Él, cuál es la conducta que debemos tener con nuestro propio yo, la conducta con los demás, entre nosotros, con el universo, para realizar los planes de felicidad eterna que Él tiene sobre nosotros. En el Concilio Vaticano II, en la de Verbum II, el Papa y los obispos del mundo entero reunidos dejaron dicho: Dios quiso en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo a los hombres y darnos a conocer, como dice la Biblia, el misterio de su voluntad. En unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Coinonía Radio. Desde la cuna de la iglesia. Coinonía Radio, 1420 AM. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Así que, hermanos, ¿qué nos muestra Dios de sí cuando nos envía a su Hijo? Podemos decirnos con el Catecismo del Yucat. En Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor misericordioso. Tenemos que decir que encarnación viene del latín caro carnis. Dios se hace hombre en Jesucristo. Es el fundamento de la fe cristiana y la esperanza de la salvación del mundo, del hombre. Es lo que hemos celebrado ahora al actualizar nuestra fe en esta Navidad. Y es lo que seguiremos celebrando pedagógicamente, como la Iglesia nos va a ir llevando en estos misterios de la encarnación de Jesucristo para llegar a la Pascua. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza el amor de Dios. Diría Orígenes, uno de los padres de la Iglesia, la encarnación del Hijo de Dios ha sido una muestra de salvación eterna. Quería él decir que por el simple hecho de haberse encarnado Jesucristo, ya nos había salvado. Para él, que era Dios todo amor,
que incluso una de las afirmaciones que él muy temerariamente hacía, decía que ese amor de Dios era tan grande, tan infinito, que hasta al mismo diablo podía salvar. Claro, para que ese amor pueda llenar al corazón de la criatura, sea celeste, sea terrestre, la criatura tiene que aceptar la voluntad de Dios. Entonces sentirá ese amor de Dios y sentirá su salvación. Sí, es cierto, Dios en su infinito amor puede salvar al demonio, pero si el demonio en su corazón o en su ser de criatura que Dios ha hecho allá al inicio de la creación celeste, si esa criatura acepta a Dios, se salvará. Por eso en esas teologías de Orígenes que habla sobre el amor infinito del Padre Dios, que con su encarnación nos podría haber salvado. Solo que los planes de Dios estaban el inicio de la salvación. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos a través de su gloriosa pasión. Los planes de Dios iban más allá que la encarnación de su propio Hijo, porque Él sería la encarnación de ese amor. Sabría todo hombre que voltea a ver al crucificado hasta dónde Dios ha mostrado su amor entregando a su propio Hijo, el Hijo amado, el en el que tenía Él todas sus complacencias, en el que Él se gozaba, en el que Él contemplaba toda la creación, pero que tenía que llevar a cabo su voluntad hasta la muerte. Así que es el inicio de nuestra salvación y es el inicio de la salvación que en plenitud lleva en la cruz Jesús. Así que por medio de Jesucristo, el Dios invisible se hace visible, se hace hombre como nosotros. Esto nos enseña hasta dónde alcanza ese amor de Dios. Lleva toda nuestra carga, anda todos los caminos con nosotros, está en nuestro abandono, está en nuestro dolor, nuestro miedo ante la muerte. Está allí donde no podemos avanzar más, para abrirnos las puertas hacia la vida. Dice Benedicto XVI en uno de sus pensamientos en el 2006, en Jesucristo Dios ha asumido un rostro humano y se ha convertido en nuestro amigo y en nuestro hermano. ¿Está dicho todo con Jesucristo o continúa todavía después de él la revelación? Dice el catecismo, responde, en Jesucristo Dios mismo ha venido al mundo. Él es la última palabra de Dios. Él es el que en la cruz va a decir, todo está consumado. Oyéndolo a Él, los hombres de todos los tiempos pueden saber quién es Dios y lo que es necesario para su salvación. Con el Evangelio de Jesucristo, la revelación de Dios está concluida y completa. Él es el único mediador, dice la carta a los Hebreos. Él es el único Salvador, el único justo. Para que lo comprendamos, el Espíritu Santo nos introduce cada vez más profundamente en esa verdad divina. En la vida de algunas personas entra la luz de Dios de un modo tan fuerte que ven los cielos abiertos, como dice Hechos 7:56. Así han surgido los grandes lugares de peregrinación, como aquí en México, Nuestra Señora de Guadalupe, como en Lourdes, en Francia. Las revelaciones privadas de los videntes no pueden mejorar el Evangelio de Cristo, pero nos pueden ayudar a comprenderlo mejor. Estas revelaciones no son vinculantes para todos. Su veracidad es comprobada por la Iglesia. No son inventos de una región, no son inventos de la Iglesia. Fuera de Cristo no sabemos quién es Dios, qué son la vida y la muerte, y quiénes somos nosotros mismos. ¿Cuál es entonces, regresando un poquito a lo que nosotros decíamos en esta característica de nuestra fe católica? Es fruto de la revelación para nuestra vida, las consecuencias. Hay que entonces
debo de preguntarte, ¿con qué tanta frecuencia lees la Biblia convencido de que allí encuentras cosas que Dios quiere decirnos de Él y de nuestra vida? ¿Qué dificultades encuentras para no hacerlo? ¿Realmente te ha servido la Biblia para conocer más a Dios y lo que es el ser humano? Oyes las experiencias de otros y platica las tuyas para que puedan entenderse. Y en el grupo de misioneros, hace un año, no hace un año que comenzamos, sino ya desde hace 2 años y medio que el señor arzobispo dio la misa de apertura para la misión permanente. Pero hace un año que les comencé a dar los cursos bíblicos, les decía y les invito, hermanos, a ustedes también, ahora que comenzamos este año, si me están escuchando los misioneros de la parroquia de María, Madre de la Iglesia en el Rubí, les vuelvo a decir, a partir de estos días hasta diciembre, mínimo 3 veces tienen que darle vuelta a la Biblia. Déjense de películas, de novelas y de programas televisivos. Tienen tiempo para relajarse, para divertirse o para otra cosa. Hay que dar tiempo a la Biblia, hay que dar tiempo a la palabra de Dios, hay que escuchar esa palabra de Dios. En un año una persona puede darle vuelta de lectura a la Biblia. Hermanos misioneros de la parroquia del Rubí, les vuelvo a repetir, pónganse a leer la Biblia. Hermanos, todos del pueblo de nuestra amada diócesis de Tijuana y de los que me escuchan en todas partes. En un año podemos todos leer la Biblia 3 veces. Comencemos a leer con frecuencia nuestra Sagrada Escritura. El corazón de Dios está en su palabra. ¿Queremos conocer los misterios de Dios? Profundicemos en esa palabra de Dios. En una de las características entonces que continuamos aquí en nuestro resumen de la fe cristiana está: la fe cristiana es comunitaria. Para entrar a este tema tenemos que hacer algunas interrogaciones. En el cristianismo católico, ¿cada uno cree en lo que quiere o hay una fe común? En el cristianismo católico, cada uno puede interpretar la Biblia como se le pega la gana, bastando que cada uno sienta que es el Espíritu de Dios el que le ha soplado. ¿Por qué? En el cristianismo, ¿puede uno llegarse a sentir solo en su fe? ¿Por qué? En el cristianismo católico, ¿puede uno sentirse desligado de los cristianos de los siglos pasados y en especial de los primeros siglos? ¿Por qué? En el cristianismo católico, ¿puede uno sentirse desligado de los cristianos de las otras naciones y partes de la tierra diciendo, por ejemplo, que uno es latinoamericano, otro es americano, otro es europeo? ¿Por qué? ¿Puede un católico decir, a mí no me interesa lo que otros católicos crean? ¿Por qué? A estas respuestas daremos... a estas preguntas daremos respuestas y algunas opciones de la fe cristiana, porque la fe cristiana católica es eclesial, es comunitaria, podemos decir que es personal, pero no se vive a solas o en el aislamiento o la división. Cuando yo digo creo, mi fe está dentro del creemos de muchos otros y de todos los que forman la Iglesia católica. Y en unos momentos más continuamos meditando sobre nuestra fe. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Desde la cuna de la Iglesia. Un programa especial desde Roma para la Arquidiócesis de Tijuana, observando la actualidad a través del mensaje del Papa y de la Santa Sede. En opinión del Padre Israel Ángeles Gil. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche. Conoce a tu iglesia desde su cuna. Koinonia Radio. Desde la cuna de la Iglesia. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo.
Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde, en Radio 1420 AM y por internet en www.tjcatólico.com. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Comentábamos entonces, esta fe católica, o esta fe cristiana católica, es comunitaria, por eso nuestra iglesia es universal, porque es católica, significa en latín, en griego, el catolicismo, católico, universal. La fe cristiana no es una fe que se viva de manera solitaria, aislada. Esa fe está basada en un hecho fundamental antes que en reflexiones personales. Está basada en lo que vivieron el grupo de discípulos de Jesús con los apóstoles a la cabeza, al experimentar que su maestro Jesús, a quien los verdugos habían matado en una cruz, estaba vivo, pero no con la vida anterior, sino resucitado en medio de ellos. Así que en la 1 Corintios, Pablo nos va a decir, yo les transmití, dice él, lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según estaba anunciado en las Escrituras, que resucitó al tercer día, según estaba anunciado en las Escrituras, que se le apareció a Pedro y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció a mí, que soy como un aborto. 1 Corintios 15, 3, 8. La fe cristiana tiene sus comienzos cuando los discípulos vieron lo que Dios había hecho en Cristo. Diría Hechos de los Apóstoles: Dios ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron. Ustedes dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. A su vez, la fe de este grupo estaba ya enraizada en la fe de un pueblo. El pueblo israelita es el pueblo como hermano mayor de nuestra fe cristiana. Este pueblo había experimentado su nacimiento y su liberación a partir de la acción poderosa de Dios que los sacó de Egipto, donde estaban esclavizados y dispersos. Como dice en Deuteronomio 5:6, yo soy el Señor tu Dios, el que te saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud. Que a lo largo de la historia de este pueblo escogido por Dios, sus profetas y sus santas escrituras ya habían anunciado muchas veces y de muchas maneras que Dios iba a mandarles un Mesías, un Salvador. Y la comunidad de discípulos de Jesús que pertenecían a ese pueblo pudo, con la ayuda misma del Espíritu de Dios, descubrir que Jesús era el sí de todas las promesas de Dios, como lo dice 2 Corintios 1:20. Es decir, que en Cristo Dios había cumplido sus promesas de enviarnos un Salvador. El mismo Jesús en Emaús hizo ver a sus discípulos cómo debían amar su fe o anclar su fe en la historia de la fe de sus antepasados, como dice Lucas.
Les explicó a los discípulos lo que había sido dicho de él en todas las escrituras, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, a los discípulos de Emaús, en Lucas 24:27. Y a sus enemigos judíos les decía: si ustedes creyeran realmente en Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Juan 5:46. De allí viene que el credo, lo que nosotros decimos profesión de fe de los cristianos, se llame símbolo de la fe. Cuando se hacía un convenio o se quería dar una contraseña, se rasgaba un documento o un objeto y se reconocían posteriormente. Si las partes embonaban perfectamente, a eso se le llamaba símbolo. Para que sea fe cristiana católica, mi fe debe embonar con la fe de los demás. Ese es el símbolo que debe vincularse y debe complementarse, embonar perfectamente. Por eso el cristianismo católico busca siempre, a veces fatigosamente, la unidad de la fe con los cristianos del pasado y con los cristianos del presente. Contrariamente, por ejemplo, a los evangélicos o cristianos que pretenden no tener apellido, un católico de aquí o de China o de cualquier otra parte cree lo mismo y busca interpretar la Biblia de la misma manera, celebrar los sacramentos de tal manera que pueda ser la unidad de nuestra fe en la celebración. En los sacramentos también, por eso, la Iglesia saca las ediccio típica de cada ritual, para que allí cada conferencia episcopal y cada región adapte en su lenguaje la celebración de cada uno de los sacramentos en el rito romano. Nosotros somos del rito romano católico apostólico. Así se cree lo mismo que dice la Biblia y se celebra lo mismo que se celebra en China, en Roma, en México, en Estados Unidos, donde gusten. Nuestra fe cristiana católica está enraizada en el pasado, y en especial en la fe de los padres de la Iglesia, es decir, de los maestros cristianos de los primeros siglos. Nuestra celebración de los sacramentos es toda una tradición viva, no es invento de un dicasterio o de un papa solamente, es la tradición viva que se ha transmitido desde los primeros siglos, claro, enriqueciendo y profundizando más también a partir del Vaticano II y de nuestras propias conferencias episcopales y de nuestra nuestra diócesis amada de Tijuana, que tiene que buscar nuevas maneras de llegar a los más alejados, de celebrar este misterio de Jesucristo con los marginados, los separados, los renegados, aquellos que no conocen bien a Dios. Para esos cristianos sin apellido, no interesan las personas que nos transmiten la fe y la misma Biblia. Para ellos lo que importa es el libro de la Biblia, que podría uno haberse encontrado enterrado después de haber sido olvidado por muchas generaciones, y luego decir orgullosamente que uno se basa solo en él. Para el cristiano católico, la Biblia no tiene sentido sin la comunidad. La celebración de los sacramentos no tiene sentido sin la participación de la comunidad, es decir, sin la iglesia que hizo la Biblia y que vivió el culto y el ritual de los sacramentos de oración y de adoración a Dios. La Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo. No es que la Biblia la que hizo a la iglesia, sino la iglesia a la Biblia. Y por otra parte, la iglesia, después de haberse dado a sí misma a la Biblia como norma, no es verdaderamente cristiana sin la Biblia. Para el catolicismo tampoco vale la interpretación libre de la Biblia, como alegan la mayoría de los cristianos separados, diciendo las sectas que el Espíritu Santo nos ilumina siempre que leemos la Biblia. Este principio ha dado lugar a más de 25,000 sectas diversas en donde cada uno alega tener la recta interpretación. En nuestra ciudad de Tijuana hay infinidad de locales donde todos se creen iluminados y donde todos piensan que están
tocados por el Espíritu Santo, más bien están tocados del cerebro, que no saben lo que dicen ni hacen. Para un católico, lo que una persona o un grupo interpreta de un texto bíblico debe ser corregido en caso de que sea contrario a la interpretación oficial de la Iglesia, que es la que trata de conservar la unidad con los cristianos de todas las partes y de todos los tiempos. En nuestra cabeza diocesana tiene que conservar esa unidad nuestro obispo, con sus jefes eclesiales, pero también con sus consejos de consultores, que tenga una unidad diocesana en la interpretación de la Biblia, en la vivencia de nuestra misión permanente, en la vivencia de nuestra evangelización y en la celebración de nuestros mismos sacramentos. Es así que tiene que estar bien vigilada, por eso es el obispo el que el Papa pone para que vigile que se lleve a cabo aquello que está expresado desde sus principios que nace la Iglesia y que actualiza en cada una de sus regiones donde está esta Iglesia. Aquí nuestra Iglesia diocesana tiene que estar siempre en búsqueda. Vamos a tener dentro de una semana lo que es más o menos nuestra asamblea diocesana de pastoral, en donde revisaremos nuestra fe, nuestra evangelización, nuestra misión, evaluaremos cómo vamos caminando en nuestra celebración de nuestros sacramentos. Así que también tenemos que revisar todo esto. Para un católico, lo que una persona, un grupo interpreta de un texto bíblico debe ser corregido. El católico cree que el Espíritu Santo, que es el que inspiró a los autores sagrados, es espíritu de unidad. Esa es nuestra fe. Es un espíritu que trae la unión, no la división. Para el católico la fe no se puede vivir estando solo, sino solo compartiéndola con los demás, ya que no ha sido inventada por ninguno de nosotros, sino que es una fe recibida en la Iglesia y de la Iglesia, es decir, de los apóstoles. La celebración de los sacramentos también tiene que ser vivida con esa tradición viva, con esa tradición conservada, como nos lo manda nuestra Madre Iglesia. Entonces, hermanos, preparémonos para ser nosotros quienes evaluemos y comencemos, una vez hecho nuestro examen de conciencia, un trabajo de una fe viva, de una tradición viva de nuestra fe católica. Y que Dios los bendiga. Nos estaremos escuchando el próximo programa. Que tengan un feliz año próspero y que Dios nos dé una fe más auténtica. Dios los bendiga. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.